Segunda parte. La vida tiene otros caminos. 1. Hasta ahora yo he hablado muy poco de mi madre y de mi hogar. Es posible que hasta el momento de quedarme solo frente a mí mismo, yo no hubiese reparado en los seres y las cosas que más cerca tenía, y que, sin embargo, llevaba en mí como se lleva la sangre en las venas. Es posible también que no quisiera mezclar este mundo caro a mi afecto al otro tan dispar en que se movían mis andanzas de niño. A menudo abjuramos de lo que nos es más amado para que nuestras relaciones con los otros resulten llanas y fáciles. El hombre se habitúa desde muy temprano a una especie de mimetismo con el ambiente, pero conserva, allá en el fondo, encarnizadamente sus grandes afectos, sus cosas más inviolables. Hay seres a quienes se les va la vida en este juego de ocultamiento, y mueren sin haber visto nunca el rostro de su propia verdad. Sin embargo, basta a veces un incidente pueril para revelarles el otro, del cual anduvieron siempre huyendo. Unos lo consiguen demasiado tarde, otros demasiado pronto, y quién sabe si no sea este el eje único de toda la existencia. Yo conocía el hogar de mis compañeros en una forma que solo un niño puede hacerlo. Para mí no existían dominios vedados y mi presencia en cualquier sitio pasaba casi inadvertida por no ofrecer peligro ni desconfianza a nadie. Era como el viento que entra y sale por todas partes. Jugando a veces con mis amigos, iba a meterme bajo el camastro de la madre del chucurro, para escapar de los puños de mis compañeros, o simplemente para sorprenderlos con una aparición inesperada. De este modo supe que ella tenía un amante. Era un hombre muy alto, puro músculo y hueso, con un rostro anguloso y unos insultantes bigotes negros. Andaba un poco inclinado, como si quisiera disimular su estatura, y mediaba largo espacio entre una y otra de sus apariciones en el barrio. Lo llamaban el pájaro y nunca supe en qué consistían sus actividades. Ahora me parece que era un tahúr fullero, pues una o dos veces lo vi mientras marcaba pequeñas pintas rojas o azules en el dorso de alguna baraja nueva, metiendo luego el mazo en su envoltura, sin que pudiera notarse por dónde lo había sacado. El pájaro no hablaba casi. Una densa atmósfera de seguridad parecía flotar en torno suyo. La chica Eulalia, madre del chucurro, le tenía una devoción que se adivinaba en cada uno de sus gestos. Él entraba sin decir palabra en la pieza de la mujer y ella se le colgaba de la boca como atraída por un imán poderoso. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, mijito? Se tumbaban después en el lecho sin desvestirse. Ella besaba al hombre con voracidad, con ternura salvaje, con odio casi, sabiendo cuán breve sería el momento de dicha. Él se dejaba hacer golpeándole las nalgas con su mano abierta, sobajeándola toda, dueño de aquella carne que no tenía para él dominios vedados. Estás gordita. Para vos, mijito, para vos. Quiero gustarte y que no me dejes nunca por otra. Me paso esperándote y no puedo saber si me quieres. Y vos quién sabe si por ahí te acordarás de tu pobre chica. A mí no me importaría nada dejar a mi marido y a mi cabro con tal de vivir con vos, pero que fuera vida y no esta porquería que estoy pasando. Él la dejaba hablar, satisfecho de tanta devoción. Eran tal vez las manos masculinas las que provocaban en la hembra una especie de acesante delirio. Se exaltaba, hacía confesiones que muy pocas mujeres son capaces de formular. Quería ser para él como un objeto, como una materia sin voluntad, moldeable, dúctil, monstruosamente generosa. Y el pájaro proseguía en su tarea, silencioso, implacable, deseando tal vez arrebatarle el último secreto de su alma. Con la densa seguridad de un animal de presa que hunde apenas las garras en la piel de su víctima para conocer toda la gama de espasmos y aullidos que dará antes de morir. Y al fin aquello venía. Era una cosa indescriptible,
como una espesa red de jadeos y esfuerzos anudados. El cuarto entero se poblaba de sofocadas blasfemias, de palabras menudas, de breves órdenes, de súplicas, de sollozos hendidos por una risa, de risotadas que concluían en un sollozo. Por fin se abatían, y el olor de la transpiración era como el humo que flota en el aire después de un combate. No creo haber tenido después una visión más inquietante del amor animal. La madre del Tululo era distinta, enteca, delgadísima, creaba en torno suyo una mentira de actividad con sus movimientos inútiles, su voz delgada que nunca cesaba de oírse y el parpadeo exasperante de sus ojillos grises. Juro que no la vi jamás sentada. Era una especie de ratón del cual solo se divisa el rabo cuando se mete en su agujero. Un portentoso don de ubicuidad le hacía conocer lo que ocurría simultáneamente en varias viviendas de nuestra calle. Por ella se supo que la Doralisa Olmedo se había ido al campo para tener en casa de unos parientes el niño que le hizo su propio padrastro. Ella fue quien descubrió el alambique donde Nivaldo Lorca, el zapatero, extraía aguardiente del chacolí para vendérselo a los pisqueros del Mineral. Ella aprovechó en beneficio propio el forado que habían construido Pedro Alarcón y su hijo para robarle papas al viejo Panchote, el despachero de la media cuadra. Iba, venía y contaba, salía de su casa, entraba en la de al lado, daba un vistazo a las ollas del almuerzo, pelaba 4 papas, volvía a salir, llevaba un cuento nuevecito al viejo Panchote para pedirle fiado un 20 de leña, entontecía al verdulero ambulante para sacarle a menor precio unas zanahorias, quejábase de la vida, lanzaba un garrotazo a su hijo, corría para destapar la tetera que se estaba subiendo. Uno se mareaba mirándola. En el barrio era odiada y temida, pero tenía un ingenio tan vasto que siempre hallaba manera de quedar bien con todo el mundo y de obtener beneficios materiales, aun cuando fuese tan solo una ramita de apio, un dientecito de ajo, un puñado de sal, un trozo de cretona o de brin sobrantes. Hasta hoy me resulta un misterio el sitio donde iban a parar todas las cosas que esta mujer atesoraba pidiéndolas en préstamo o sencillamente robándolas en el vecindario. Su marido era un hombrecito que no hacía sombra en el suelo, tímido, silencioso, nunca se sabía cuando estaba en casa ni cuando se encontraba en su trabajo. Al parecer, tenía un empleo en una fábrica de conservas como tomador de duraznos y vigilante de los fondos del almíbar, según la época del año. Para nosotros existía solo por el reflejo que de él creaba el parloteo de su mujer. Este pobre Lucinio, solía quejarse la hembra, que tanto trabaja y tan mal que le pagan. Figúrese, vecina, por vidita suya, que este cristiano entra a las 6 de la mañana y se hace él mismo su desayuno. De ahí ya no lo veo hasta la noche, porque almuerza en la fábrica la mayoría de las veces. ¿Y qué hambres pasará, digo yo, cuando le dan una pura galleta? Claro que yo le dejo unas matitas de cebolla en el saco para que se prepare su cauceo. De otra manera ya habría expirado mi pobre viejo. Al principio yo le mandaba dejar la comida con el Tululo, pero ¿a dónde me va a creer, vecina, por vidita suya, que este condenado un día se puso a robar duraznos y ya no dejaron entrar a ningún chiquillo a la fábrica? Claro que no era él solo el que hacía la gracia, porque el caballo suelto que tiene la Clorinda volvía siempre con los bolsillos apretados de duraznos, de los mejorcitos. Y claro, como las malas mañas siempre se pegan, el Tululo hizo lo mismo y tuvo la mala suerte que lo pillaran a él. Bien dicen que para todo se necesita habilidad. Si éste se hubiera criado desde chico viendo malos ejemplos en mi casa, quién sabe si ahora sería otro ladrón ni más ni menos que el poroto de la Narcisa, con el que una no puede descuidarse ni un tantito así, porque es capaz de robarle el escapulario que una lleva como protección.
y como le iba diciendo, vecina por vidita suya, los niños, por lo general, experimentan un ingenuo orgullo en ponderar, abultándolas hasta la fantasía, las cualidades falsas o reales que adornan a los miembros de su familia. Mis tres compañeros efectuaban verdaderos torneos de imaginación para hablar de sus padres. Era de ver al Chucurro cuando nos pintaba el suyo, minero desde la adolescencia. ¿Qué centenares ni miles? Eran millones los que ganaban su labor. Con solo 3 meses de salario podía comprar un caballo ensillado, trajes para todos y una casa grande como un palacio, hasta con electricidad. Claro que al padre no le daba la gana y prefería remolerse en solo un par de días lo que le había costado largos meses reunir. Ninguna de las observaciones que los demás pudieran formularle hacía mella en la fe grandiosa y emocionante del Chucurro. Finalizaba siempre por vencerlos a fuerza de fervor y de argumentos inverosímiles. Pero ello despertaba en los otros un rabioso anhelo de superación. Mi mamita, decía Saucino, era dueña de unos terrenos que llegaban de aquí como a 10 cuadras más allá de ese cerro. Ándate el mentiroso, lo atajaba el Tululo. Vamos a preguntarle, lo desafiaba entonces el fantasioso, con un fuego, una ira y una actitud que arrollaban cualquier objeción. ¿Y animales? ¿Tenía animales? A ver, lo provocaba el Chucurro, ansioso de relatar por 100ª vez que su abuelo poseía 700. Este era el número más grande que podía concebir. Vacas lecheras y algo así como 1.000.000 de cabras allá en un fundo que había para la costa. Pero, ¿qué se iba a dar por vencido el Saucino? Más objetivo que sus compañeros, les hacía ver la riqueza de su madre por medio de ejemplos. Caballos eran, espérense, como todos los que habían visto juntos en un desfile militar. Y si le ponía unos 200 más, no es para que lo llamasen exagerado. Ahora, la quinta con árboles frutales. Andando un día entero no se le daba fin. Para que vean que una vez se perdió un chiquillo que entró a robar peras y tuvieron que salir como 10 hombres a buscarlo. El Tululo, impotente para igualar aquellas cifras pavorosas, desviaba con habilidad la discusión hacia otro terreno. Sus compañeros podían poseerlo todo, pero no habían tenido un hermano tan forzudo como el suyo, el Chueco Alejandro, que lo tuvieron que matar entre 7 carabineros y murió peleando hasta el último. Ese sí que era un hombre, levantaba del suelo, sin ayuda ninguna, un bulto que pesaba 120 kilos. El Tululo era rudamente realista en sus afirmaciones. 120 kilos, algo así como esa piedra grande que había en la esquina, en donde se sentaban los ociosos, más un barril de vino encima y un caballo muerto. Todo eso junto, bien amarrado. Los otros olvidaban sus jactancias para volver hacia él los ojos deslumbrados. Por la chupalla. Oye, ¿y no se le quebraban los hombros? Mi abuelo dice que cuando cargan mucho a un cristiano se le rompe la islilla. El Tululo se enardecía. A cualquier otro le podría pasar eso, a su hermano jamás. No le sucedió nada cuando alzó con sus espaldas el eje de una carreta metida en un lodazal, y que 2 yuntas de bueyes no habían sido capaces de desatascar. Nada le sucedió tampoco el día en que, en un circo, luchó con el Hércules que traía la empresa, un tontorrón grandazo, como 3 hombres juntos, que no pudo abatir a su hermano, inmensamente más pequeño, y todavía con un brazo malo. Puchas el caballo, ¿y le dieron un premio siquiera? 50 pesitos en plata, los mismos que se fue a tomar con una pila de amigos. Esa misma noche le dio la fleta a 4 en el salón del gringo Dionisio. Yo no decía nada, a pesar de sentirme profundamente mortificado en mi amor propio. Los miraba con la certeza de que todas aquellas eran mentiras, pero ni por un instante se me ocurrió mezclar el nombre de los míos en tales conversaciones. Los conservaba aparte,
en un lugar inaccesible para todos, con una veneración inconsciente y profunda que sólo ahora se me aparece en toda su verdad. Ni siquiera el nombre de Mauricio, mi hermano mayor, fue mencionado nunca para ponerlo frente a otros. Y eso que Mauricio tenía para mí algo de vagamente legendario, pues hizo en la práctica lo que yo siempre había soñado, vagar por el mundo desde los 12 años, sin sujeción a tutelas ni órdenes extrañas. Pero él entraba más bien en la órbita de mis héroes literarios, cercano a Sandokan y a Rocambole. Ahora caigo en la cuenta de que tampoco había mencionado a Mauricio en este relato, pero ya habrá tiempo para ello. Mi actitud levemente señorial y desdeñosa azuzaba a menudo a mis compañeros que se ponían a inventar sus mejores hazañas para mí solo, ganosos de provocar mi sorpresa. Yo los dejaba hablar y hasta fingía una distracción inoportuna que concluía por desanimarlos. Era también un modo de hacerles ver que en algo les llevaba ventaja. Sus cobardías en mi contra no eran otra cosa que el producto de este comportamiento indiferente y superior. Y a menudo buscaban con verdadera hazaña mi punto débil para atacarme por allí. «Oye», me dijo un día, con risa de conejo, el chucurro, «dale saludos a Leildita». Fue como si me hubieran pegado una bofetada en la cara. No hallando a mano ninguna palabra capaz de compendiar toda mi indignación, le di una pedrada en el estómago. Lo vi curvarse y caer al suelo retorciéndose. Arranqué corriendo para la casa y estuve un día entero sin salir a la calle. Cuando, tras 1000 atisbos y precauciones, volví a poner los pies en la acera, lo primero que me saltó a la vista fue un insulto feroz para Hilda, escrito con un clavo en la muralla. Era una frase canallesca que me remeció de indignación. Comprendí de inmediato que en aquello andaba metido el chucurro, por intermedio del Lalo, su primo, un diablejo esmirriado y legañoso que vivía a 2 cuadras más allá y que de vez en cuando solía aparecer por aquellos lados. Me puse a raspar con paciencia el letrerito y cuando mi faena estuvo concluida de modo satisfactorio, me dirigí hacia el lado de la estación. Entre suplementeros y lustrabotas estaba el Lalo jugando a las chapitas. Me vio, y por el recelo de su mirada y de sus gestos, comprendí que nada bueno esperaba de mí. Era más débil y de menos cuerpo que yo, y esto me daba una seguridad que llenaba orgullosamente mi pecho. Lo esperé a la vuelta de la esquina, tras una carretera estacionada que me sirvió maravillosamente de observatorio y parapeto. El Lalo apareció como media hora después, contando alegremente las monedas de su ganancia. Yo aguardaba el instante preciso, con todos los músculos tensos y el corazón latiéndome alocadamente en el pecho. 80, 90, peso 10, oí que murmuraba con cierta ansiedad mientras iba pasando las monedas de una mano a otra. Entonces, de 2 trancos, estuve encima de él. No hizo nada por defenderse. Abatió la cabeza, dobló el cuerpo y se puso los brazos en la cara a modo de coraza. Lo cogí por el pelo y le aplasté las narices de una guantada. Me dio rabia el ver que fuera tan cobarde. «Mamita, mamita», se puso a gritar como un marica. Le di unos puntapiés en el trasero, un último coscacho en la nuca. Recogí 2 chauchas de las que se le habían caído al suelo y me alejé sin premura. «Toma, por poco hombre», le dije con el último coscorrón. Cuando me hube alejado unos 30 metros, sentí que me gritaba: «¡Ladrón, ladrón!», y su voz sonaba extrañamente desfigurada al pasar por sus narices obstruidas. No le hice caso y pasé a comprar pastillas de café con leche en el almacén de la esquina. Sin embargo, mi venganza no pudo evitar que el chucurro, a su vez, me diera un garrotazo y varias patadas en la primera ocasión que me le puse al alcance. Desde entonces, para provocar mi exasperación, no hacía otra cosa que gritarme:
Cuñado, dele saludos a la cabra. Yo deseaba con la mejor de mis intenciones que lo atropellara el tren.